Mira, eventualmente me hicieron una oferta en Houston que la estoy considerando. Y él, en una vuelta de 180, me dijo: ¿qué? Tú tienes que volver a Puerto Rico. Si la gente como tú se va de Puerto Rico, ¿qué va a hacer de Puerto Rico? Si tú eres el brain, o sea, tú eres parte de esa masa de brain y acaban de pasar una catástrofe. Y él cambió 180 y me centró en ese compromiso que yo tenía desde antes. Me decía: tú no ibas a hacer esto y tú no vas a hacer lo otro. Doctor Luis Samtarrats, ¿cómo estamos, hermano? Súper contento de estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad. Oye, hermano, es un gusto. No solamente un gusto tenerte, pero como estamos hablando, creo que el producto que vamos a estar hablando, el producto que es Verbal, no es solamente lindo, el producto está bien diseñado. Creo que hasta, no solamente admirable, pero como que te da gusto ver un producto tan bien diseñado. Creo que también es extremadamente admirable y quiero hablar contigo tu carrera. Eh, Rinólogo y cirujano de base de cráneo, eres fundador de Verbal, como mencioné, pero tienes prácticas y fellowships en Johns Hopkins, en Yale, graduado del Colegio de Mayagüez 802. Colegial siempre. Creo que JDMD, que vamos a hablarlo también, Ujú. creo que son pocas las personas que tienen la oportunidad en el día a día de conocer y más que conocer, tener la oportunidad de preguntarle cómo lo hiciste, cuál es la dedicación, la persistencia, la visualización. Así que un placer, de verdad. Gracias, gracias por la oportunidad y para eso estamos. Y lo que podamos compartir y ayudar de lo que me funcionó a mí, con mucho gusto. Yo creo que ya yo llegué a esa edad que tengo las canas, que puedo pasar algo de la información que me ayudó a mí, ¿verdad? Lo que me ayudó a mí. Escuché en una entrevista de hace unos años atrás donde dijiste, la fórmula mía ha sido que yo he trabajado más duro que todo el mundo en todos los lugares que me han dado la oportunidad. ¿De dónde sale esa mentalidad? Bueno, yo pienso que sale de varias cosas, ¿verdad? Número uno, de mi casa. ¿Sabes? Mis papás son personas extremadamente trabajadoras. Número dos, sale de soñar, ¿verdad? Y de entender que mi oportunidad estaba en el trabajo duro. Y número tres, se convierte en un hábito por los resultados. Eh, yo, cada cosa que he logrado en la vida ha sido producto de trabajo duro. Yo nunca he sido el más talentoso, lamentablemente nunca he tenido una pala, eh, pero trabajar duro me ha funcionado y cada proyecto o cada travesía que yo hago en la vida siempre empiezo con ese norte. Voy a trabajar más duro que todo el mundo, voy a trabajar lo más duro que yo pueda y usualmente me ha resultado. ¿Qué tenemos que conocer de tus años creciendo, tu casa, tu infancia, para entender quién eres hoy en día? No, yo creo que yo soy la historia bien clásica de Puerto Rico. Yo soy ponceño, yo Tenías que soy decirlo rapidito. obligado, eso es una parte que llevo con mucho orgullo, pero yo soy la historia. Yo creo que a veces las noticias o la propaganda se desvirtúa de lo que es la esencia de la familia puertorriqueña. Yo soy un hijo de dos personas que se enamoraron y trabajaron bien duro para que sus hijos estuvieran bien, que tuvieran comida, poder pagar un colegio, que era de mucho orgullo para mis papás. Mis papás ambos son productos de escuela pública. Yo soy el primero en mi familia que va a la universidad. Mis papás no fueron a la universidad per se. Así que, pero trabajaban duro, mano, y querían darnos un mejor futuro. Y yo pienso que verlos trabajar duro, pues para darnos ciertas oportunidades a mí y a mi hermana, pues me creó a mí desde pequeño como que un sentido también de responsabilidad, mano, esto está pasando para mí, déjame yo agradecerlo con mi trabajo. Y yo pienso que esa es la historia de muchas familias. No es la familia del vago, no es la familia del rico, es la familia de una clase trabajadora o la cruz este país.
Y esa fue mi vida, fue una vida bien feliz, con unos papás bien presentes, buenas amistades. Oye, con 20 issues, como pasa en cualquier familia, con momentos económicamente pesados. eh, pero feliz, mano, felices, felices. Yo tengo una infancia y una adolescencia súper feliz. Llega al colegio y voy a ver cómo hacemos como que un mini timeline relativamente resumido porque pues son un par de años académicamente hablando. Pero entras al colegio, estudias biología. En algún momento se te mete entre ceja y ceja la medicina, que pues va bastante atada a la Ujú. biología. Pero dices, pues, yo también quiero como que estudiar leyes, yo también quiero como que hacer Sí, el JD. Y te conviertes una de las 5 personas, creo que hay más o menos, quizás puede haber uno o dos más en estos días, pero que tiene la combinación de JD-MD en Puerto Rico. ¿Cómo fue ese proceso? Porque ante el 90% de las personas yo creo que puedan ver este episodio van a decir, ese tipo está bien loco. mira, mi mente siempre fue científica y yo no lo recuerdo, pero mi mamá me dice que yo siempre decía que iba a ser médico. Yo sí, cuando yo estaba en la universidad, estaba bastante decidido a que quería hacer medicina y yo quería hacer una práctica en medicina y cuando entré a medicina, para mí era bien obvio que iba a ser cirujano. Yo siempre he sido como que habilidoso con las manos y era lo que, y siempre sabía eso. Cuando yo estoy en escuela de medicina, mi roommate era estudiante de escuela de derecho. Y una de las, yo siempre he sido buen lector y una de las pasiones fuera de la ciencia, a mí siempre me gustaba la filosofía y todavía me gusta la filosofía. Y la escuela de derecho es un ambiente bien socrático. Y yo hablaba con mi roommate y a veces cogía los libros de él de derecho y me ponía a leer. Y en ese momento, pues, ya ese programa habían 2 egresados cuando yo estaba en medicina y hablé con ellos y yo sabía que yo no iba a hacer una carrera en derecho, pero tenía un deseo de conocer ese mundo y aprender de eso. Y, mano, gracias a Dios, volvemos. Trabajamos duro, aplicamos, nos dieron la oportunidad y Escuela de Derecho fue un momento de otra funcionalidad de mi cerebro, de ese componente más de pensamiento crítico, de más, de un análisis más profundo de las cosas, ver, ¿verdad? En medicina, en Puerto Rico, en China, donde sea, las células de la misma manera, ¿ok? Pero el derecho, en mismo Puerto Rico, entre una jurisdicción local versus federal, cambió y el derecho en España es distinto a aquí y, y es otro tipo de estímulo intelectual que hoy en día, ¿verdad? Cerrando el loop, pues mucho de lo que aprendí en Escuela de Derecho, pues me ha ayudado con la compañía, me ha ayudado con otro tipo de proyectos que yo hago y creo que fue un tiempo bien bonito y volvemos al tema anterior, el apoyo de mis papás, ¿verdad? Tú sabes, como que, oye, este hombre estudió medicina, terminó medicina, hizo lo otro. Eh, ¿Qué pasó? Termina para que trabaje y decir, voy a estudiar 2 años y medio más, pero tuve el apoyo y gracias a Dios, no regrets. Mientras estaba en derecho, ¿cogiste la clase de derecho corporativo? Porque entiendo que es una electiva, ¿verdad? Esa, No, yo cogí derecho corporativo, yo cogí no solamente cogí derecho corporativo, yo cogí derecho de organizaciones sin fines de lucro. Eso sí fue una lectiva bien interesante que cogí con el profesor Díaz Olivo. Sí, y eso fue una cosa bonita también de mi experiencia en derecho, que me permitió coger una gama de electivas súper interesante, porque yo sabía que lo que yo iba a hacer en mi carrera iba a ser medicina. Así que me permitió pursue unos intereses bien individuales y bien particulares, que yo pienso que la persona que quiera hacer una carrera de derecho, pues a lo mejor no tiene esa alternativa porque hay unos core classes que se va a enfocar más o cosas que necesita para un empleo. Yo cogí clases de seguros de salud, eh, obviamente torts, cosas de impericia médica, aprendí mucho, pero cosas como organizaciones sin fines de lucro, derecho ambiental, ¿sabes? Otras cosas que
que era un interés bien particular mío. ¿Cuán importante ha sido la curiosidad en tu vida? Yo creo que la curiosidad para mí es lo segundo más importante después de trabajar duro. Y yo he trabajado duro en lo que me ha creado curiosidad. Y yo tengo 2 hijos y yo creo que si lo más que yo trato de estimular o lo más que me impresiona de ellos y lo más que yo veo como sagrado es su curiosidad y su creatividad. Eso es lo que yo estimulo en ellos más que ninguna otra cosa y cuando estoy con ellos, eso es lo que yo quiero y las experiencias que les doy y las oportunidades que tenemos siempre buscan eso, cómo esta oportunidad les estimula su curiosidad o su creatividad. Así que yo soy curioso todavía, ¿sabes? Yo soy curioso de ciencia, de personas, de por qué tú haces, cómo se hace esto, cómo funciona. Yo soy un curioso constante, Que parece bien interesante porque esa curiosidad, al fin y al cabo, es lo que alimentas en Escuela de Derecho, por lo que estoy escuchando. Como de tener definitivo. esa oportunidad de estudiar por genuino interés y curiosidad, que es algo bien particular. Porque normalmente tú estudias, quizás si nos vamos a las escuelas antiguas, como estamos hablando de la escuela de pensamiento en la antigua Grecia, tú aprendías, era porque estaba un maestro, tú querías aprender, había una voluntad de crecimiento personal, de investigación de tu interior, de Leo, de toda esta filosofía. Mientras se moderniza la escuela y se moderniza la academia, tú terminas entonces estudiando para trabajar, que entonces te limita la vista, la periferia, porque estás enfocado en tener que llegar a un objetivo, a aprender las cosas que te van a ayudar a ser contable, a ser Ujú, abogado corporativo en un bufete o abogado de IP o abogado de criminal, pero no vas con esta mentalidad de aprender, de universita, de aprender de lo que es un concepto universal de la claro. academia. Entonces, que tú me digas que tenía un interés por la idea de filosofía, entonces terminas estudiando leyes por puro interés, es como que, coño, es un verdadero privilegio, Fue un privilegio. no solamente la de poder hacerlo económicamente, pero de mano de tener la capacidad de reconocer una curiosidad y poder atacarla con esa apertura. Wow. Sí, en el momento no se siente así, en el momento se siente que estás fluyendo con lo que te está llamando, pero cuando te escucho, ¿verdad? Y ya yo estoy entrando a esa edad que puedo mirar para atrás. Digo, wow, 20 años para atrás, el chamaquito ese que tomó una decisión, la veo con mucha valentía ahora, ¿ok? Porque estando en medicina es como que, especialmente en un mundo que es tan competitivo, era como que, ya los voy a atrasar mi carrera. Y atrasar la carrera en medicina es como un big deal. Pero te puedo decir que volvemos, con las generaciones cambian. Antes este concepto de irse a la universidad y cogerse un leap year para viajar o hacer otro tipo de cosas, experimentar ciertas antes de entrar a la universidad, eso era como que unheard of. Hoy en día es bien frecuente. A mí me encantaría que mis hijos lo hicieran. ¿Me entiendes? Que hay un shift generacional en lo que estamos viendo, en lo que es realmente estar educado y cómo las experiencias educacionales y de formación reales no necesariamente están en una institución. Y yo pienso que ese pursuit de esos intereses es súper, súper importante, súper importante. Interesante la palabra formación. Huh. Me parecería interesante si la gente tuviera la perspectiva de que quizás las universidades te forman, no necesariamente te educan, porque siento que, y en mi caso, yo siento que la universidad fue eso, fue formativa. No Ok. necesariamente fue donde aprendí X, Y, Z, pero si tú abres tu mente a eso, a no tener tanta prisa de como que tengo que entrar 4 años, salir de aquí en 4 años, porque si no me atraso mi vida. Ujú, Mano, hay 2 o 3 clases súper interesantes que tú puedes coger. Si nunca has cogido teatro, coge música claro. clásica, literatura, las ciencias sociales, quizás son clases que uno tiene que coger, pero con un poquito de apertura, tú dices, coño, la música clásica no está tan aburrida, ¿no? Claro, Entonces, hay algo para ti ahí también, seguro. Y yo pienso que el rol, ¿verdad? Cuando hablamos de formación y parte del issue es que
se ha convertido en un funnel, pero lo que debe hacer la universidad es crear pensadores y darte herramientas para tú contestar tus preguntas. Fuera de eso, el endoctrinamiento, esta es la línea que va a correr todo el mundo, especialmente en el 2025, hace cero sentido. Y lo estás viendo, el resultado, cada vez la universidad va perdiendo relevancia y cada vez personas que no tocaron la universidad cambiando el mundo, ¿me entiendes? Porque y no es que no se educaron, encontraron otro tipo de alternativa. A lo mejor ahora otra cosa le funcionaba más. A lo mejor iban más rápido que lo que la universidad le podía dar, ¿sabes? Hay distintos factores. Yo pienso que la universidad continúa, ¿verdad? Continúa teniendo un rol como parte de esa formación, no la formación. Y pienso que también tiene una contribución social y de vacilón y de experiencia de vida que es brutal. Así que, pero esa es mi perspectiva a esta edad, a lo mejor en 20 años cambio. Sí, yo también creo que la perspectiva universitaria cambia un poco con las redes sociales y con esta accesibilidad a una cámara y grabar el momento, porque todo se tiene que grabar. Yo soy 2017, yo estoy en ese momento todavía donde la tecnología sí estaba bien presente, pero veníamos de estar años sin tecnología, no necesariamente Ujú, todo se publicaba. Era claro. como que un poco más, en tu época no existía esto, así que era como que todo es, vámonos por ahí para abajo. Gracias a Dios que no existen Sí. videos de cuando yo estaba en la universidad. Yo siento que eso ha creado como que un filtro, y es un filtro casi inconsciente, me atrevería a decir, como que donde tú estás actuando, pero piensas como que, mano, la gente me puede grabar, como que creo que te da como que esta perspectiva de no hacer tantas cosas y no atreverte. Y yo creo que parte esencial de la juventud universitaria específicamente es tú meter la pata. Es tú embarrarla, tú hacer cosas que no debes hacer, que a la próxima dices como que, yo aprendí de esta". Claro. Entonces yo creo que ese juego social, ese juego sociocultural, porque creo que no está bien ni mal, simplemente los tiempos cambian, nos Seguro. atemperamos, son avances tecnológicos que la vida pues presenta. Sí, y son unos retos generacionales, por lo que tú dices, ¿verdad? Ahora alguien con un video te, ¿sabes? Te puede dañar la vida. Punto. Cuando son conductas o situaciones que todo el mundo las vivió, pero no fueron públicas. Así que es un reto, es un reto, es un reto, es un reto. Yo pienso que ahora con todos esos videos de AI que parecen reales, pero no son reales, yo pienso que eso se va a convertir como que en una salvaguarda y tú haces lo que te dé la gana y de repente, mira, mano, eso fue Artificial Intelligence o crear un video tuyo, mira, yo estaba en Nueva York, ¿sabes? Yo creo que se va a encontrar la forma de retomar esos espacios de libertad de comportamiento y libertad y de la espontaneidad que un joven universitario o alguien que tiene 18 o 20 años, eso no se puede perder, porque como tú mencionaste, esas experiencias de vida, aún esas metidas de pata, son, son lecciones y son importantes. Yo tengo varias que fueron bien importantes para mí, seguro. Termina en Mayagüez, termina entonces en leyes, como estamos más o menos ahí para hacer el timeline. Mano, y eventualmente pues termina una carrera de medicina bien exitosa en unos programas, en verdad hasta envidiable es la palabra, como que son el top of the food chain en medicina. Otorrinolaringólogo con especialidad en cirugía de base craneal, ¿verdad? Esa es Sí, yo la... hice una subespecialidad en rinología, que es una especialidad en la nariz, y skull base, base de cráneo, porque a través de la nariz se puede llegar a varios lugares del piso del cerebro y hay varias lesiones y múltiples tumores o problemas que se pueden atender por la nariz. En vez de hacerle una craneotomía, mi práctica es de mucha colaboración con neurocirugía y con neurocirujanos extremadamente competentes aquí en Puerto Rico. Para los que no estamos en el campo de la medicina, hace 5 o 6 años de bachillerato, 5 años, vamos a ponerle. Entonces, hace 4 años más
Yo, de MD? yo entré 17 años. Yo hice 4 años de medicina, de college. Después yo hice una maestría en fisiología molecular en la Escuela de Medicina de Yale. Ahí yo estuve en Yale. En ese verano estuve un tiempo en Hopkins. Después entro a medicina, al recinto de ciencias médicas. Ese compró un programa combinado, fueron 6 años. Ya llevo ahí 12 entre la Escuela de Derecho y la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Después hice 5 de Que esa otorrinolaringología. es la subespecialidad. No, eso es la residencia en Ok. otorrino. Ya, ¿verdad? 6, no, 5 17. y 6 van 11, ya van 16 y un año de fellowship en Florida. 17 años me tomó llegar aquí. Sí, es una travesía. Es largo, sacrificado, emocional, mentalmente, físicamente, económicamente, pero como tú estabas mencionando los filtros, ¿verdad? Son un montón de filtros. Cuando tú estás bregando con una vida humana y estás haciendo tantas cosas complejas, hay unos filtros que son necesarios, ¿verdad? Porque cuando tú estás ahí dormido, tú quieres a alguien que está operándote que tenga conocimiento, paciencia, madurez y obviamente skills. Eh, y eso toma tiempo, y eso toma tiempo. ¿Cuánta creatividad tú crees que tienen los cirujanos? Muchísima. Eh, Hay este concepto que la cirugía es la fusión entre la ciencia y el arte. Eh, yo gran parte de lo que yo hago es escultura. Tanto en la nariz, por dentro, por fuera. Yo tengo taladros, cinceles, cuchillos, tijeras. Así que ciertamente hay unos principios que son bien científicos, porque es medicina, no deja de ser medicina. Pero cada paciente es distinto, cada nariz es distinta, cada estructura es distinta, las patologías son bien diversas y tienes que, en gran parte de estos procedimientos, para solucionar problemas que te estás encontrando por primera vez, porque son anatomías distintas. El tumor le dio por crecer por este lado a este paciente y al otro de una manera distinta. Y tienes que tener todas esas herramientas, pero al final del día una herramienta bien esencial, además del juicio y la experiencia, es la creatividad, porque hay momentos que no se han inventado el instrumento para esto, o a este paciente se le presentó esto por primera vez. Yo tengo una práctica bien especializada con muchos referidos y nosotros internacionalmente somos una comunidad pequeña, que yo tengo la fortuna de conocer a mucha gente que son los gigantes en el mundo en lo que yo hago. Y yo he mandado casos, videos, fotos, imágenes. Mira esto, ¿qué piensas? Nadie lo ha visto. Eso ocurre, ¿verdad? Pero utiliza los mismos principios quirúrgicos, un poco de creatividad y muchas veces puede solucionar. Eso sí, el cirujano depende de su creatividad también. Quiero entrar a Verbal porque ahí es donde realmente, ¿verdad? Yo creo que está gran parte de la conversación Ujú. y nos vamos a ir en un montón de datos desde lo que es la higiene nasal, cómo la higiene oral y la alimentación afectan estos parámetros, hábitos comunes que quizás nos afectan nuestra respiración. Pero no quiero pasar la oportunidad para también darle una pequeña lupa al gran campo de la ciencia que tiene Puerto Rico, a la profundidad, al expertise, a los grandes players, porque yo creo que, y aunque ya pasamos residencia, yo creo que Bad Bunny ya salió de Ujú. nuestras bocas un poco porque estaba en todos los días, al igual que Bad Bunny quizás pone una lupa en la música, en la cultura, mano, aquí tenemos unos referentes de la ciencia bien grandes, y tú estabas mencionando ahora que el campo es pequeño a nivel mundial, pero por lo que estábamos hablando un poco, como que el creador de esta ciencia, de esta base, Sí, seguro. también es boricua, viene de 802.
Sí, la persona más grande probablemente en el mundo de lo que es la cirugía de base de cráneo, la persona que más ha contribuido al field, la persona que si Donald Trump le sale un problema, lo va a operar, es un puertorriqueño, un mayagüezano que se llama el doctor Ricardo Carrao, entrenado en Puerto Rico full. O sea, college, escuela de medicina, residencia, hizo la misma residencia que yo hice. Ahora mismo está en Ohio, pero él estuvo un tiempo en la Universidad de Pittsburgh y él es no solamente el pionero, porque sí es el pionero con ese grupo de Pittsburgh que desarrolló este campo que ha crecido gigante en los últimos 15 años. Eh, pero continúa, ¿verdad? Una especialidad relativamente joven en comparación con las demás, pero continúa siendo extremadamente relevante, contribuyendo a la ciencia, contribuyendo a la educación. Él es un educador premier, mentor, es una persona con la que yo reboto ideas de casos, cosas que tengo mis dudas. Así que, y como en eso, yo estoy seguro que en un montón de especialidades, yo cuando estaba en los hospitales en Estados Unidos siempre había un boricua en una posición de mucha jerarquía en las mejores instituciones que te puedas imaginar. Cuando yo estuve en la escuela de medicina en el recinto, el decano era Walter Frontera, que venía de ser el fundador del departamento de fisiatría de la Universidad de Harvard. Y Walter, el doctor Frontera, viene a Puerto Rico como decano, está unos años como decano, hace unos cambios bien favorables para la institución y sale de aquí, lo reclutan como el jefe de la Universidad de Vanderbilt, en el departamento de fisiatría también. Así que aquí hay un montón de referentes. Obviamente nuestra relación con los Estados Unidos nos da unas ventajas de acceso a ese tipo de entrenamiento. eh, los especialistas aquí son brutales. Yo te puedo decir personalmente de mi campo de la otorrinolaringología, Puerto Rico tiene la gente que estudió nariz en los mejores lugares del mundo, la gente que hizo oído en los mejores lugares del mundo, laringe, cáncer de cabeza y cuello, cirugía pediátrica otorrinolaringológica, en los mejores lugares, o sea, en los mejores lugares del mundo, punto, y están aquí. Así que parte de lo que a mí me interesó Skull Base como una especialidad era porque era de esos nichos que todavía la gente se tenía que montar en un avión e irse. Eh, y pues para mí eso era importante. Eso fue como un driving force. Aquí habían unos profesores muy buenos en todo lo que era el campo de la rinología y habían ciertos procedimientos de skull base que ya estábamos haciendo en Puerto Rico, pero ese next level de complejidad no se estaba haciendo. Y yo recuerdo saber de pacientes que se fueron y recuerdo saber los tickets de irse. Y pues gracias a Dios eso también ya lo podemos hacer en Puerto Rico. Y yo estoy seguro que en la urología, en la neurocirugía, en todas las especialidades pasa lo mismo. Aquí hay gente extremadamente competente. Una de las cosas que también me parece interesante en tu historia, Luisam, es que tú regresas más o menos para María, Mm, de Tampa. Y por lo que escuché, fueron 6 meses bien duros, sí. porque cuando tú tienes un huracán categoría 4, debería ser 5, pero está bien, lo dejaron en 4. Mm, No necesariamente la medicina entra en primer plano, como que paciente con sinusitis, de momento la sinusitis no es tan importante, así es. momento, coño, no hay comida, no hay gasolina. Y fueron 6 meses bien retantes para ti. Fueron durísimos. Mira, todo el mundo en su carrera de medicina tiene un fracaso. Nadie pasa escuela de medicina, en la formación de medicina, nadie la pasa sin un fracaso. Te colgaste en el MCAT, no entraste este año a escuela de medicina, no te cogieron en la residencia, tuviste que esperar, te enfermaste, pasó algo. Y yo termino mi fellowship y yo recuerdo pensar, wow,
yo no cogí ni un palo. Terminé college bien, me cogieron en medicina, la residencia que quería, el fellowship que quería, los exámenes salí bien. El palo mío lo cogí cuando llegué a Puerto Rico, con todas las ilusiones del mundo de llegar a montar mi práctica, muchos diplomas y no podía hacer nada. Yo literalmente la noche del huracán, ¿verdad? Le doy muchas gracias a Dios que no la pasé mal, como tanta gente la pasó mal, pero al día siguiente para mí fue horrible, o sea, yo lo perdí todo. Yo no tenía ni carro, ni casa, no tenía trabajo, no tenía chavo, las tarjetas de crédito explotadas, y sin trabajar. María fue septiembre 20 y yo vine a ver pacientes principio de diciembre. Pude ver como 2 o 3 pacientitos y, y ahí poco a poco el sistema Benonita me ayudó a mí a poder, ¿sabes? Me prestaron dinero, yo no tenía nada, yo no tenía dónde caerme muerto. Y poco a poco, pues obviamente la práctica corrió y gracias a Dios la mejor decisión. Estuve bien cerca de irme de Puerto Rico, súper cerca. Después de eso, o sea, yo salí de Puerto Rico a finales de octubre, una compañía que me quería reclutar, me sacó de Puerto Rico, yo fui a 11 entrevistas de trabajo, me hicieron oferta de empleo en las 11, desde Miami, Nueva York, y ninguna me enamoró. Y en Houston me hicieron una oferta que fue descomunal. Allí fue como que, y de tú estar bien pelado, sin lugar donde vivir, ¿sabes? A que te digan, vente para acá, toma esto adelante, aquí está la casa, me encargo de tus... Yo terminé con casi $600,000 en préstamos estudiantiles. Te iba a hacer esa pregunta, así que gracias. Así que esa gente decirme, olvídate del préstamo, yo te los pago. Y mi teléfono era, en aquel entonces, la única cosa que yo mantenía pagando era el teléfono. Y yo lo apagaba porque yo prendía mi teléfono y todavía no se había abierto la manzanita de Apple y yo estaba recibiendo dinero de alguien cobrándome chavo. De estas compañías que se dedican ¿A cobrar? a reclamar Ajá. dinero, de los préstamos, de las tarjetas de crédito. ¿Sabes? Yo prendía el teléfono, hacía una llamada y lo tenía que apagar porque me iba a volver loco. O sea, yo podía recibir 20 llamadas en un día de estas compañías cobrándome chavo. Y de repente encontrarme con esa oportunidad en Houston y no cogerla fue un lanzamiento de fe y de compromiso con Puerto Rico. Irónicamente, mi jefe que me entrenó en Florida, allá en el área de Tampa, que era el doctor Lanza, que es un tipo gigante en su field, que todos sus fellows son gigantes. Cuando yo le dije que quería venir a Puerto Rico, él estaba hasta cierto punto disappointed. Él tenía mucho interés que yo cogiera una plaza en Mayo Clinic, que él lo habían llamado para que mandara un fellow en Arizona. Y yo le decía, yo no quiero ir para allá. Y él estaba como disappointed, como que pensando como que tú te vas a ir a Puerto Rico, no vas a poder hacer lo que yo te entrené, X, Y o Z, me voy a Puerto Rico y cuando pasa el huracán, él también me ofreció empleo, me dijo, quédate trabajando 6 meses aquí. Y yo le dije, mira, eventualmente me hicieron una oferta en Houston que la estoy considerando. Y él, en una vuelta de 180, me dijo, ¿qué? Tú tienes que volver a Puerto Rico. Si la gente como tú se va de Puerto Rico, ¿qué va a hacer de Puerto Rico? Si tú eres el brain, o sea, tú eres parte de esa masa de brain y acaban de pasar una catástrofe. Y él cambió 180 y me centró en ese compromiso que yo tenía desde antes. Me decía, tú no ibas a hacer esto y tú no vas a hacer lo otro.
Me dice, ¿sabes? Si la gente como tú se va de tu país. Y entonces regresé a Puerto Rico, Menonita me ayudó, pero volvemos en la importancia de la educación y el buen entrenamiento. Aunque no cogí la oferta de empleo, me hicieron 11 ofertas de empleo. Así que yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo tengo seguridad de empleo, que es algo que te ofrece la medicina. La medicina no te da dinero, no te da nada. La medicina, la ventaja que te da es seguridad de Sí, empleo. en cualquier lugar van a necesitar un Yo me médico. monto en un avión mañana, yo llego a cualquier estado, yo hoy en día tengo seguridad que voy a trabajar. Y eso me dio esa tranquilidad de yo decir, le voy a dar 6 meses más a esto. Si me va bien, me quedo en Puerto Rico. Si no me va bien, pues ya me siento tranquilo que lo intenté. Y poco a poco, pues la práctica fue creciendo y estoy súper agradecido que me pude quedar aquí. Cuando hablas menonita, hablas del hospital menonita, eso es calle a este punto, ¿verdad? Yo estaba, yo, Eso, ujú. que si no me equivoco, uno de los mejores hospitales a nivel de neurocirugía en el país. Mira, Menonita es un sistema excelente, de mucho crecimiento, con mucho compromiso con la salud en Puerto Rico, de mucha innovación, que ha traído una facultad. Yo estoy en Centro Médico Menonita de Calle, que su hub es principalmente cardiovascular. La facultad ahí es world class. Y yo también voy a Menonita de Cagua, que es donde acaban de hacer el primer centro de stroke de Puerto Rico, probablemente del Caribe, que lo está corriendo un neurocirujano excelente, que es el doctor Alcedo. Así que bien innovador, tú sabes, bien comprometido con el crecimiento, con la gente, y es la razón por la que yo estoy en Puerto Rico, ¿sabes? Si ellos no me hubiesen dado la mano, yo no hubiese podido estar aquí. Que uno de los dos también se vio bien afectado luego de María, si no me equivoco. El Yo de Cagua. pienso, sí, yo pienso que todas las instituciones cogieron su golpe. eh, Caguas cogió su golpe también. Yo no sé si Caguas en aquel entonces era menonita o todavía era de la Escuela de Medicina de San Juan Sí, yo creo que Bautista era y todavía. después ellos lo adquirieron. Pero sí, el investment número uno en tecnología, número uno en facultad, o sea, la facultad de neurocirugía del Hospital Menida de Cagua es world class. O sea, Rodolfo Salcedo entrenó en Harvard, Iván Sosa entrenó en UCLA, acaba de llegar otro neurocirujano de la Universidad de Pittsburgh, eh, Manolo Ramos, un cirujano neuroendovascular brutal. Me parece que el doctor Vicente viene de Harvard también. O sea, esa es la facultad que está allí. No tiene nada que enviarle a ninguna facultad, en ningún centro de stroke del mundo. Los neurólogos son excelentes. eh, la neurointensivista, la doctora Rodríguez Vega, es un máster en cuidado intensivo. Literalmente tiene ese título. O sea, es una persona que publica, escribe capítulos. Y esa gente está aquí. Y Puerto Rico tiene muchos retos de sistema de salud, de compensación, de poca compensación de los otros profesionales de la salud, entiendas enfermeros, técnicos, que son parte del equipo y te afectan la calidad. Pero en términos de facultad médica, Puerto Rico es world class. O sea, world class, world class. Llévame a Verbal. Porque del brinco de estar 17 años estudiando, de momento piensas que vas a pasar toda tu vida entre neurocirujanos, quemando un huequito aquí en la nariz, bregando Mm, con la base craneal. Pero el doctor que tiene una especialidad en cirugía de base de cráneo se da cuenta que uno de los grandes problemas de la sociedad es que no sabemos respirar. mm. ¿Cómo comienza esta aventura? ¿Cómo comienza el proceso de...? Porque entiendo que empezó por tú dibujando primero en tu casa. Empezó con un sketchcito ahí en la pandemia. Mira el reto que viene. Yo soy rinólogo. COVID es una enfermedad nasal. Así que eso es otro reto para la práctica, ¿verdad? Y para lo que yo hago, cómo va evolucionando la información. Obviamente la gente, yo soy una parte bien integral de mi práctica en la pérdida de olfato.
O sea, eso es algo que yo hago. Yo soy un subespecialista en un problema de olfato. Toda la gente perdiendo olfato con COVID, llegando a mi oficina, todos estos retos que están pasando, me contamino, me voy a morir, contamino a mi familia. So, dentro de la rinología, con toda la tecnología que hay, todos los abordajes quirúrgicos que yo hago, los medicamentos, medicamentos innovadores como los biológicos que existen hoy en día, todo eso es fenomenal y son un montón de herramientas. Pero la herramienta, si a mí me dicen, tú solamente puedes escoger una cosa de todo lo que tú haces, de todo lo que tú recomiendas. La cosa que más impacta y que más yo recomiendo y que más ayuda a los pacientes y que es más segura y más efectiva y que tiene mayor capacidad de impactar positivamente a un grupo mayor son las irrigaciones nasales con salina. Y eso cualquiera que es rinólogo, ¿verdad? Sabe que ese, como nosotros llamamos, el workhorse. Los pacientes esperan a veces 5 o 6 meses para verme a mí y la mayoría de ellos yo les voy a recomendar que se laven la nariz con salina y a la mayoría de ellos eso es lo que los va a ayudar y no se tienen que operar ni usar antibióticos ni hacer nada de eso. So, sabemos del beneficio, está extremadamente científicamente validado. Yo lo recomiendo a un montón de personas. Sin embargo, aunque muchos pacientes ven beneficio y dicen, wow, esto me ayudó, el proceso y la sensación de lavarse la nariz era horrible. ¿Ok? Así que ahí es que viene esa fricción entre esto va a ser bueno para ti, pero lo usé, es bueno para mí, pero no lo quiero usar. Y era lo que estábamos hablando ahorita en la conversación, que hoy en día el paciente ha elevado la exigencia y ya no es que sea mínimamente invasivo, ya no es que sangre poquito, que se vea lindo o que no me duela. Si tú vas a intervenir en mí, yo quiero que sea bueno, que sea placentero. Ese es el nivel que está esperando la gente hoy en el 2025 de la salud. ¿Ok? Y hay gente dentro de la clase médica que puede ver eso como insatisfacción del paciente o la gente nunca está contenta. Yo lo veo como una oportunidad. Yo veo que mientras más te empuje tu consumidor, ¿verdad? Porque yo no dejo, yo son pacientes, pero consumen algo que yo doy. Mientras más me exijan, mejor la oportunidad de elevar lo que yo ofrezco. Y en ese sentido, yo sabía que los productos en el mercado de irrigación salina tenían un montón de issues, ¿verdad? De pain points para los usuarios, de seguridad, de eficacia, de simplicidad y sobre todo de la experiencia. Porque hasta donde yo recuerdo, y tú me corriges, pero yo pienso en irrigación nasal, yo pienso en la pompita que uno compra para los viajes cuando está en el avión que se te Ujú. seca la nariz. Como que una pompita directa que... Que tira. Pues esos son los atomizadores, pero dentro de las irrigaciones nasales existen los famosos Netipod, existen sistemas eléctricos, existen sistemas de presión manual que Verbal está dentro de esa categoría. Pero número uno, no eran ergonómicamente aceptables, se contaminaban, tú podías contaminar el sistema y tú irrigándote, contaminarte tú mismo, infectarte tú mismo, ardían, daban problemas en el oído, respiro mejor ahora, pero ahora me molesta el oído, no daban seguridad, el pH no era el pH de la nariz, te podía afectar la flora, la microflora nasal. Y el paciente, ¿verdad? Si tú quieres hacer algo que sea rutinario, y muchos de estos pacientes que tienen alergias nasales, usan máquinas de CPAP, tienen sinusitis crónica, esto se convierte en un estilo de vida. Y si tú quieres hacer algo que haya engagement y que sea
usado con frecuencia, tiene que ser seguro, sencillo, pero sobre todo placentero. Y la ventaja que tenemos con este concepto de higiene nasal que estamos promocionando nuestros colegas y yo, es que existe ya un camino trazado por los odontólogos, los dentistas en el campo de higiene oral, ¿me entiendes? La higiene oral que conocemos hoy en día es un resultado de que a la gente se le empezó a dañar los dientes por el azúcar y la acidificación de los alimentos enlatados. ¿Ok? Si tú te metes en el medio de la selva en África, donde la gente come la comida de ahí, tú vas a ver que tienen esos dientes derechitos, bonitos, completitos. ¿Ok? Están allí chupando raíz de maca. Correctamente, correctamente. Y muerden de la manera correcta. La comida blanda afecta el crecimiento de los dientes. Morder duro es importante. So, se empieza a dañar los dientes, empiezan a desarrollar todo este concepto de higiene dental, se empiezan a establecer pastas dentales, el concepto del fluoruro, y empieza a haber esta visión, pero no hay adaptación. ¿Por Mm. qué? Porque sabe malo, porque me quema los labios. Y no es cuando las compañías empiezan a crear innovación, ¿verdad? Mentol, frescura, mejor control de la acidez, donde hoy en día no nos lavamos los dientes simplemente por preservar nuestra dentadura. Hay un componente placentero de tú estar con la boca limpia. Sí, porque conectamos con que los ingredientes, el sabor, la reacción que haya, ¿verdad? Sea con la lengua y todos Ujú, nuestros feelings, te da una correlación con que me siento limpio. correcto. So, ahora mismo nosotros estamos viviendo una industrialización del aire. O sea, la cantidad, y eso es medible, la cantidad de particulado que tú tienes en exposición a tu nariz, ¿verdad? La nariz de nosotros filtra miles de litros al día. O sea, en términos de partículas, pasa más volumen por tu nariz que por tu boca todos los días, en términos de volumen. Así que tenemos una congestión y una obstrucción nasal crónica aún en personas que no somos, que no tenemos una enfermedad. Y la mejor manera de ver eso es una persona que dice que no tiene ningún tipo de problemas de la nariz. Siempre lo exhorto, yo le dije, lávate la nariz 3 semanas y tú me dices. Y de repente me llaman o me lo encuentro o me dicen o son pacientes míos. Me dicen, wow, yo no sabía que se podía respirar así. Y yo, es que esa es la manera correcta de respirar. Así es que tú debes respirar. Lo que pasa es que la nariz se inflama y se congestiona porque es una manera de protección. O sea, la nariz es un filtro. Produce moco para que esas partículas se peguen. Y mientras más se pega, más se va a tapar la nariz. Así que los lavadores nasales te permiten entrar en ese concepto donde vas a respirar mejor y con un producto que es placentero, que no quema, que es fácil de hacer, que no se contamina. Así que así empezó todo esto. Yo recuerdo, empezó con unos dibujos, después me fui educando, desarrollando, contratando developers conmigo, eh, un montón de self-testing. Yo hice un montón de self-testing, muchos anotes de pacientes, de otros colegas ¿verdad? Estaba pick up their brain. Mira, ¿qué te dice? Y volvemos al concepto que hablamos anteriormente, curiosidad. Yo siempre le preguntaba, ¿sabes? La paciente llega, ay, doctor, me siento súper bien, pero eso de estar lavándome la nariz todos los días no me gusta. Y ahí es la oportunidad, ¿verdad? Ahora que va en línea con lo que es tu canal. ¿Dónde fue la oportunidad? La oportunidad no fue decir, mira, eso es lo que hay, o pensar, contra, no hay cómo complacerlo, te resolví el problema y ahora te estás quejando de que te tienes que lavar la nariz todos los días.
yo vi eventualmente la oportunidad de decir, ok, aquí hay algo que es recurrente. Les gusta el resultado, odia la experiencia. Les gusta el resultado, odia la experiencia. ¿Cómo hacemos un producto centrifugado en el user experience? Y eso fue todo lo que fue Verbal. Era, si fuéramos a diseñar esto, ¿cuáles son los componentes que hay que optimizar? Y eso fue un proyecto de casi 2 años, porque era el device y era la tableta por otro lado. O sea, eran dos Dos proyectos componentes. paralelos, componentes, y gracias a Dios logramos eso. Y después entonces fue a hacer la compañía, que eso fue otro pujo, y era donde más ayuda yo necesitaba y donde más desconocimiento tenía. Y fue donde yo tuve que aprender una serie de skills totalmente nuevos porque no transferían. Mm. ¿Me entiendes? En el Research and Development, mucha cosa que yo traía de medicina, de entender ciencia, de los experimentos como tienen que ser, mi experiencia clínica, pues transfería. Pero hacer una compañía, levantar capital, tener una visión, el pace con lo que se corre las compañías, eh, el mundo de los negocios, era algo, ¿verdad? Los médicos son los peores negociantes del mundo. Y esa era mi experiencia también. Eh, pero volvemos, yo siempre he sido curioso, me ha gustado aprender y lo que te dije, a ser estratégico y a trabajar duro. Yo trabajé duro en el desarrollo de esto, trabajé duro levantando capital, trabajé duro saliendo al mercado y seguimos trabajando duro, ¿verdad? Todavía nosotros tenemos un gran producto, pero yo estoy trabajando duro para ser una gran compañía. Son conceptos totalmente distintos. Nosotros somos una compañía que está baby steps, aprendiendo, tratando de crecer. Hemos cogido cantazos, nos ha llegado gente que nos ha tratado de coger, nos ha llegado gente que nos ha tratado de ayudar y nos ha llegado gente que nos ha ayudado. Es de todo en este proceso. Eh, ya yo te diría que hay cosas que hubiese hecho totalmente distintas, pero esa es la historia de todo empresario, ¿verdad? De ese proceso de aprendizaje. Y en ese aspecto, pues yo estoy bien en esa parte de aprender todavía. Tengo un montón de preguntas, así que voy como que tal de Mm, picking los distintos temas que trajiste. En el 2020 llega COVID y es como que cuando empieza entonces este proceso de la idea. Realmente ujú. no creo que llegue la idea, creo que llega el problema. Entonces, primero llega un problema que tú quieres solucionar, que luego ves la oportunidad y entre el problema y la oportunidad, pues entonces sale Verbal. Correcto, y es doble oportunidad porque tengo la oportunidad del tiempo, porque estamos en lockdown, ¿me entiendes? O en vez de yo verlo como que estoy encerrado aquí, yo dije, ¿qué yo puedo hacer que si yo estuviera en mi oficina no pudiese estar haciendo? O sea, es ver la oportunidad que la vida te pone. Así que aprendí eso, pero yo dije, estoy en COVID, estoy encerrado. Si hay un momento para yo ponerme a hacer esto, es ahora. ¿Cómo fue el proceso del diseño? Porque hubo un proceso de mucha iteración, pero entiendo que empezaste en India, eventualmente pasaste a Nebraska, pasaste creo que dos o tres otros lugares, Sí. fuiste no solamente ingeniero, en ingenieros también hubieron pues diseñadores, terminaste creo que en una firma en Holanda. Entonces, ¿cómo fue esta investigación? Porque suena bien sencillo, tenía un problema, tenía una idea, creamos la oportunidad, el tiempo llegó, pero en ese tiempo up and down hubieron muchos tropezones, hubo mucha Correcto. iteración. Ok, necesito esto, espérate, déjame ir a la pizarra, no tengo esto que lo necesito. ¿Cómo fue ese lado? Que es como que el lado creativo de construir, de convertirte en un cirujano de un Ujú. producto. Pues, mano, gracias a Dios por el internet, buscando un montón de roll and trial, escuchando. Yo soy bueno escuchando
cuando la gente sabe más que yo, referencia y ir stepwise. ¿Por qué fui a India primero? Pues porque India era obviamente lo más costo efectivo, pero India tiene mucho talento, mucho talento. Así que yo empecé a hacer mis primeros prototipos y me salieron de allí. Una vez llegué ahí, entonces yo dije, ok, ¿cómo lo...? Ya yo veo que aquí tengo algo potencial. Y ahí entonces empiezo a trabajar con unos ingenieros en Michigan. Después de ese ingeniero de Michigan que me mejoró el prototipo, después yo decía, ok, ahora no es solamente cómo se ve, cómo le integramos tecnología, qué materiales tenemos aquí. Una de las cosas que tiene nuestra botella es que nosotros integramos un polímero antimicrobiano para que no se contamine. Entonces, eso no es químico, es físico. Hay unas propiedades físicas que tiene mi device para que no se contamine. Así que este tipo de materiales obviamente me trajo un montón de ideas. Yo tenía mis dibujos, yo bajé programas, empecé y una vez ya yo estaba como en mi cuarto o quinto prototipo, ahí hice algo que fue bien estratégico, que es que me salió combinación de suerte y sagaz. Yo en ese momento de repente es business development, startups, ya yo estoy viendo que aquí hay una oportunidad y todos estos tipos te cuestan dinero. So, yo tuve la suerte, la Universidad de Harvard tiene un programa que es para cirujanos, que se llama el Surgical Leadership Program. Es un programa de 2 años que tenía que ir a Boston, un programa bien competitivo. Y, mano, a mí me cogieron en ese programa y estaba bien contento, pero sorprendido, porque eso es un programa mundial. Yo llegué allí está mucha gente extremadamente exitosa. Y volvemos, yo nunca me quiero sell short, pero yo también soy un tipo bien realista. O sea, allí estaba el jefe de ortopedia de NYU, estaba el jefe de neurocirugía del hospital más importante de Alemania. O sea, había gente grande allí. Y para graduarse, para tú terminar el programa, tú tenías que hacer lo que se llamaba un capstone project. Eso tenía que hacer un device o un proceso, ¿verdad? Y cuando hablamos de un proceso es desde una técnica quirúrgica o procesos de facilitar maximizar recursos, operar más rápido, whatever. Me acuerdo que hay un programa, una gente de India que opera, un cirujano opera a 2 personas a la vez, que eso tú dirías qué clase lo que era. Pero de eso se trata el programa. Nosotros tenemos una necesidad en India que yo tengo que operar 2 personas a la vez. ¿Cómo lo vamos a hacer efectivo, seguro? Y el proyecto les quedó brutal. Obviamente todo en el marco de la necesidad de lo que es India. Hubo otro proyecto que salió de ahí que era de prótesis en India también, ¿verdad? La gente hablando de todas estas prótesis que valen un montón de dinero, whatever, etcétera, etcétera. No, no, ¿cómo yo puedo hacer una prótesis de pierna en India que sea adaptable, replicable? Y volvemos, estamos hablando de impacto poblacional versus aquí en Estados Unidos, ponemos estas prótesis carísimas, pusimos 200, esa gente está poniendo 25,000 prótesis al año. ¿Entiendes? Es que la habilidad se tiene que relacionar con tu mercado. So, Verbal se convirtió en mi capstone project. Entonces, eso me permitía tener acceso a un montón de facultades de la Escuela de Business de Harvard, porque ese programa que yo hice era combinado también. Eso te da acceso a Kennedy, el No, school, Kennedy no. School of Government, Exacto. era la Escuela de HBS, Business. exacto. Entonces, yo de repente estoy haciendo mi startup y yo estoy consultando con gente que son consultores para Google, Apple, tú sabes, y es así que volvemos, fue estratégico de yo verla y decir, ¿tú sabes qué? Yo estoy en este programa, yo estoy haciendo este proyecto, voy a hacer mi proyecto de graduación. Y creo que fueron como 202 graduados ese año, 202 proyectos, y Verbal fue top 25, ¿me entiendes? Se premiaban los primeros 3 proyectos
y se nombra, o sea, que no sé dentro de los top 25 que queda. Está bien, pero estamos en Pe- ese top 25, que es lo que importa. pero fue un proyecto que gustó mucho. Y allí de la escuela de business, yo empecé a que quería que me asesoraran para hacer un licensing agreement. Y ahí alguien me cogió, obviamente, smart people, ven el mercado, ven lo que hay, ven los otros productos. Y ese tipo me dijo, ¿qué? Tú tienes que hacer una compañía. Tienes que hacer una compañía. Me dijo, tu producto, tu upside y lo que tú tienes y el mercado y estos trends, ya venía este trend post-COVID, que el concepto de higiene nasal viene creciendo. Eso lo analizan obviamente con los Google Search y toda esa cuestión de cómo la gente está cada vez más envuelta en la nariz. Y, y, y dije, pues me voy a lanzar y voy a empezar eso y volvemos. Gente que me ha ayudado. Empecé con esto. Yo tuve un grupo de inversionistas puertorriqueños, muchos de ellos doctores, muchos de ellos otorrinos que vieron lo que hay y me dijeron que conocen el campo y me dijeron, esto es diferente, me gusta, voy, te apoyo, confío en ti. Eh, y después programas como Biolip con Héctor Giró. ¿Sabes? De esto se trata el empresarismo, ¿verdad? Tú coger cantazo, josear, buscar y siempre hay gente que te va a ayudar y de manera efectiva. Y yo, gracias a Dios, he logrado en los últimos años, en los últimos meses, yo diría, porque uno habla de años, pero esto se siente en meses, tú sabes. El que ha bregado con un negocio de principio sabe que se siente rápido todo y encima, y tú estás todo el tiempo pendiente al pianel y dónde estoy, y cómo van instrucciones, y qué está diciendo los clientes, y cómo vienen mandando para acá, y qué se dañó, y es un issue, pero cuando vemos dónde estamos, pues verdad, es bien gratificante. Luis Sam, pero Luis, exacto, igual, Ujú, lo mismo lo estábamos hablando también antes. Quiero hablar un poco de irnos a ver cómo podemos sacar unos takeaways bien directos para la gente que quizás brega con problemas nasales, quizás no saben o piensan que no tienen ningún tipo de problema nasal, dicen lo común, respiran bien, ujú, pero entonces tienen un problema de respiración oral, que es algo bien común, que yo creo que a menos que tú tengas la oportunidad de ser corredor o empezar a hacer pero tener algún tipo de actividad física que te requiera la ujú. conciencia de respiración nasal, nosotros respiramos por la boca, durmiendo, en el día a día, y si no me equivoco también es como que una adaptación fisiológica que tiene como que el ser humano. Claro, Cuando tú ves todas estas características desde los Homo sapiens hasta Homo erectus y todo eso, va seguro. cambiando Es la correcto. boca. Entonces entiendo que de lo que me acuerdo un poco de estas clases, Ujú. va cambiando poco a poco mientras más vamos utilizando entonces la boca para respirar, como que hay una adaptación fisiológica que la nariz se Seguro. perfila más. ¿Cómo este lado histórico, verdad, que termina en un problema grande que para nosotros es la respiración oral? Pues mira, es bien interesante, ¿verdad? En la medida que el ser humano crece el cerebro, ¿verdad? Y ser el animal pensante que somos, la expansión del cerebro lleva consigo que hay que crear el real estate y saca la nariz. Por eso tú nos ves que nosotros en el plano horizontal tenemos esta protuberancia nasal. Y eso pues nos da mayor susceptibilidad, nos pone más expuestos a los elementos. Eso, para contestarte tu pregunta, el takeaway es bien sencillo. Si usted no respira por la nariz, eso no es normal y tiene solución. Las personas que respiran por la nariz duermen mejor, son más bonitas por lo que acabas de decir, porque el esqueleto maxilofacial cambia cuando respiramos por la boca. Son más saludables, la nariz es un filtro inmunológico, menos infecciones. Y en términos de performance atlético, mucho mejor, porque la nariz humidifica y calienta el aire y permite que el intercambio gaseoso de oxígeno sea más efectivo en el pulmón. Así que si hay un takeaway que yo siempre quiero llevar, donde quiera que me den la oportunidad, como en este caso, que te lo agradezco, es que
respirar por la nariz es la manera correcta. Si usted no respira por la nariz, busque ayuda. Tiene solución. Puede ser tan sencillo como un problema de particulado en la nariz que se soluciona con irrigaciones nasales como verbal, o puede ser tan complejo como una lesión, una masa o algo por el estilo. Pero, pero respirar por la nariz es importante, mano, es súper importante y es la parte más satisfactoria de mi práctica cuando la gente respiran por primera vez y me dicen, doctor, yo nunca había respirado así en mi vida. Yo escucho eso todos los días en mi oficina, todos los días, todos los días. ¿Y por qué tú crees que la gente dice como que... Es que la pregunta suena bien, bien simple, pero como ChatGPT me dijo el otro día en una conversación tan pendejamente simple. Ujú. ¿Por qué respiramos mal? ¿Cómo aprendimos a respirar mal? Pues por varias razones. Contaminación del aire y particulado en el aire, el número uno. Es un proceso de protección. Hay más particulado en el aire, se me deposita en la nariz se va a tapar y yo voy a empezar a abrir la boca para respirar. Se perpetúa y mucha gente lo acepta como normal. Yo pienso que hasta cierto punto porque no ven la nariz por dentro. Porque si ellos Mm. vieran lo que yo veo cuando miro con una cámara dentro de la nariz, ellos buscarían ayuda. Esa es la ventaja de la boca. Ver todos los dientes rotos, ver la encía llena de sangre, hinchada, ver la lengua fea, buscar ayuda. Pasa lo mismo en la nariz. Yo meto una cámara por la nariz y veo ahí, como yo digo, sapo y culebra. Si esta persona tuviera eso en la mano, en el ojo, fuera de la oreja, en el codo, buscaba ayuda. Pero simplemente lo aceptó porque no lo está viendo. Obviamente somos seres bien visuales. Eh, y eso es lo que pasa. Si la gente pudiera ver su nariz por dentro, no lo aceptarían de la manera tan fácil que lo hacen hoy en día. ¿Qué 3 hábitos comunes del día a día tú has visto que son los que más afectan? No voy a decir respiración oral porque ya estamos hablando y esa es yo creo que la parte bien importante, que es que nosotros en teoría pues como que no aprendemos a respirar mal. Nosotros no aprendemos a respirar por la boca. Es casi una reacción ambiental, Correcto. natural del ser humano, Es como una progresivo. respuesta, Tiende a ser exactamente. progresivo. Entonces, ¿qué hábitos nosotros hacemos en el día a día que no nos damos cuenta que apoyan esa respiración oral, que nos crean una mala higiene en nuestra higiene nasal? Bueno, pues número uno, hay que ver exposición no solamente a particulados, tipos de trabajos que la gente hace que no usa las protecciones adecuadas, la realidad de la vida. Vivimos en un lugar altamente denso en particulado en el aire. A eso añádele que Puerto Rico tiene una concentración altísima de polen y esporas de hongo en el aire. Todos contribuyen a eso. Eh, Fumadores, obviamente catastrófico para la nariz. Mucho irritante. Yo tengo mucha gente con obstrucción nasal por irritante. ¿Qué veo mucho en mi oficina? Gente lavando un baño con cloro. Hacen una bomba de cloro en el baño y de repente le irritó la nariz, se le hinchó de una manera brutal, no buscaron ayuda, se quedan progresivamente respirando por la boca. Y hoy en día hay dos cosas bien importantes que se ven de la mano, que son un poco más contemporáneas. El reflujo puede tapar la nariz. Los problemas de obesidad que estamos viendo, el reflujo puede tapar la nariz. Y los pacientes que utilizan máquinas de CPAP, máquinas de apnea, ¿verdad? La nariz no está diseñada para esa presión. Aunque es extremadamente importante, las irrigaciones nasales ayudan a que esa nariz no se hinche de esa manera. Esos son, yo te diría, que los 4 factores ambientales que más contribuyen a la obstrucción nasal que yo veo en mi práctica. Ya cuando nosotros vemos probablemente esos factores comunes, para que tú los veas, puedas decirlo, probablemente vamos a tener algún tipo de efecto, o sea, sinusitis, alergia, nose dripping, pueden haber ya Mm, esos indicadores que tú puedes decir, ahí hay algo raro. Pero
Si no tengo esos indicadores, si yo soy una persona que piensa que respira bien, que no tengo problemas nasales, ¿cuáles son algunos indicadores, para no llamarlos red flags, porque red flags yo siento pues que ya llega a la sinusitis, Ujú. etcétera, pero indicadores de que mi calidad de vida puede mejorar si utilizamos Verbal? Que, by the way, tienes el producto ahí, vamos a enseñarle un momentito, para entonces como que esa es la parte importante de después hacemos pruebas y lo ponemos en Instagram bien. Esta es la nueva presentación que va a estar en retail en la farmacia. En Puerto Rico, que empezamos hace apenas una semana. Nosotros llevamos un año vendiendo por internet y en oficinas médicas y estábamos en Amazon, pero ya estamos en las farmacias de la comunidad. Súper agradecido con esa oportunidad también. Sube un poquito ahí para la cámara. Exacto. Boom. Entonces, fíjate, antes de eso, antes de entrar a los red flags, que yo creo que es parte esencial, ¿qué incluye el producto, verdad? Yo tengo la caja azul. ¿Qué tiene la caja azul? ¿Qué son las tabletas? ¿Cómo se utiliza? Dame el unboxing tipo de experiencia. Pues esto tiene el device, que es una botella de irrigación nasal, ¿ok? Y viene con 5 tabletas que te permiten depositarla en el device y preparar una irrigación salina con 300 mililitros, tiene un indicador, te lavas la nariz y está diseñada para que bote la mitad del agua por un orificio, coge aire y bota la otra mitad por el otro lado. ¿Ok? Se recomienda usar 2 veces al día. Y este es el refill. Este es más tabletas para que puedas hacerlo como parte de tu rutina. Nosotros también tenemos un sistema de secado donde lo puedes poner, y eso lo vendemos por internet, porque era una de las quejas de los usuarios, volviendo a los pain points. La lavo, entonces la tengo que poner en un papel toalla, se seca, coge humedad, me crece hongo. Verbal viene con un sistema que lo seca y es súper compacto, lo puedes poner en el baño al lado del cepillo de dientes, es súper fácil. So, volvemos, nadie está expuesto o exento, perdón, nadie está exento de la contaminación ambiental. Así que, de la misma manera que evangelizamos sobre higiene oral, lo estamos haciendo sobre la nariz. Y para contestarte la pregunta, las personas que piensan que respiran bien, que están bien, yo los exhorto, ¿verdad? Hablamos de esto al principio, estamos en un concepto ahora de biohacking y de no solamente estar bien, estar mejor. Yo lo exhorto, lávense la nariz, esto es totalmente natural. Irónicamente, pocas veces en medicina hay algo que es bien científico y natural. Esto es súper natural desde el punto de vista de lo que estás metiendo a tu cuerpo. Es agua con sal, pero un agua con sal correcta. Y dale 3 semanas. Y si tú eres un freak de medirte, ¿verdad? Que tienes un Whoop o un Garmin o algo por el estilo, mira a ver cómo cambia tu oxigenación, tu sleep, tu resting time, tu recovery time, y lo vas a ver porque mejora el área de superficie del viento, o sea, todo mejora. En alguien que no estornuda nunca, que no tiene mocos nunca, que respira con la boca cerrada, va a mejorar. So, técnicamente, porque he tenido todos los dispositivos y estoy más o menos con estos biometrics bastante relacionados, podemos ver mejora en VO2 Max, mejora en SpO2, mejora en... Correcto. Eso está súper documentado, científicamente validado, fuera de los estudios de Verbal. Estamos hablando en términos de irrigaciones nasales isotónicas. O sea, no solamente eso, en atletas de alto rendimiento lo estás viendo y es interesante porque en atletas de verdad, de hecho, el COI, el Comité Olímpico Ajá, Internacional, tiene una sección y hace pronunciamientos de eso, porque cosas como el bicarbonato o ciertas cosas, ¿verdad?, pueden afectar en ciertas competencias con el concepto del doping. claro. So, la irrigación nasal mejora tus niveles de ácido láctico en pacientes que son crónicamente usuarios. ¿Sabes? Son parte de esos hacks que te permiten naturalmente darle a un atleta de alto rendimiento. ¿Verdad? Que ya cuando tú estás hablando de atletas de alto rendimiento, que les estás dando algo para mejorar su performance, you need to be careful con Sí, eso. sí. Esto es algo súper natural que aumenta el rendimiento. En términos de las etapas del sueño, también tener una mejor respiración en nasal
te ayuda a llegar a deep sleep, mejora el REM. ¿Eso está estudiado? Mejora el tiempo de latencia, profundidad de sueño, descanso. S- Ahí es donde más data hay de la importancia de tu respirar por la nariz. Donde más data hay. Parte de lo que pasa con la gente que respira por la boca, además de la resequedad, pérdida de fluido, entonces, tú estás 7, 8 horas con la boca abierta durmiendo, tú pierdes una cantidad de volumen por evaporación de la garganta, porque el aire no humidifica y así que lo que hace es llevarse la saliva. Por eso mucha gente que respira con la boca abierta cuando se levantan por la mañana tienen una seca brutal o les duele la garganta o andan con una carraspera porque el aire frío es lo que está pasando por la garganta. Cuando el aire, la nariz es como un laberinto que no solamente humidifica el aire, lo calienta. Porque para que el aire pase por aquí debe pasar caliente, de una manera óptima, ¿ok? Así que, definitivo, en el sueño, respirar por la nariz, en el sueño es de los mayores indicadores. De hecho, una de las cosas que yo veo mucho en mi clínica, gente que respira por la boca, estoy roncando, lo que va a una prueba de apnea. A los respiradores orales, lo que va a una prueba de apnea, hay que hacerle una prueba de apnea a esos pacientes. No, que yo no me siento cansado por el día. Vamos a hacerte una prueba de apnea. Y hacemos una prueba de apnea y sí, tienen elevación de la presión sanguínea, tienen un montón de factores que son resultados de no poder respirar por la nariz. Mencionaste también que se debería utilizar 2 veces al día. ¿Cuáles son esos 2 momentos que tú los recomiendas? ¿Por la mañana, una vez te levantas y antes de acostarte a dormir? Correcto, porque en ese concepto vamos a el establecimiento, ¿verdad? Para que haya adaptación tiene que ser rutinario. La mejor rutina es hazlo ahí cuando te lavas los dientes. Preparar la solución, diluirla y hacer la irrigación puede tomarte 30, 40 segundos at the most. Así que algo bien rápido de hacer que añade a esa rutina de bienestar de todos los días. Sí, que realmente entra dentro de esta rutina de 5 minutos, entre los 2 minutos de Claro, lavarte la boca recomendado, que te enjuagues la cara, claro. hacer la mezclita, le metes la tableta entonces a Birdball. Ok, entonces, una vez ¿cómo es el proceso? Porque entiendo el dispositivo, tiene la nariz, entonces tú pompeas y es como si respiras para que salga por otro lado. No, mira, esta es. Vamos a hacer el unboxing aquí. Viene esta botellita y esto trae una tableta. ¿Ok? Esta botellita se abre. Sobre un poquito ahí para que salga bien, ajá. Esta botellita se abre, se deposita la tableta que funciona similar como si fuera un Alka-Seltzer. Un Lo, Alka-Seltzer. lo cierra, lo chequeas, ya se diluye bastante rápido. Ves el sistema que tú que has usado distinto, es como un ball joint system Claro. que te permite adaptar a distintos tipos de nariz, distintos tipos de ángulos. Lo aprieta. Cuando llega a los 150 mililitros, ella va a parar. Coge aire y va al otro orificio. La irrigación usualmente, no pasa en todas las personas, pero usualmente entra por un lado y sale por el otro. Y yo debería, una vez aprieto, respiro también. No, Simplemente a ella presión. normal, toma, qué sé yo, esos 150 mililitros entran y salen en menos de 2 segundos. Debe ser una presión moderada, esto no es una presión dura. Así que tú lo aprietas, literalmente, ya hiciste y se acabó. Y el sistema viene para limpiarlo. Y es súper efectivo, mano. Súper, súper, súper efectivo. Agua caliente, agua a temperatura. Esa es súper buena pregunta. ¿Filtrada o no filtrada? Porque en Súper Puerto Rico buena. está media contaminada Exacto. Debe últimamente. ser un agua filtrada, destilada o previamente hervida. Eh, y ¿cuál fue la otra pregunta que me ¿Caliente o hiciste? fría? ¿O temperatura? Debe ser, nunca debe ser fría, debe ser temperatura ambiente o levemente tibia. En términos de confort, la mayoría de los pacientes les gusta que esté un poquito tibiecita. Ok. A mí personalmente me gusta a temperatura ambiente. So, un galón de agua que tú tengas en tu casa, llenas a, 105 a 300 mililitros. Tiene un indicador, lo echas ahí, depositas la tableta. Mira, yo lo que hago por la mañana, yo tengo mi setup, abro la tableta, la echo. Primero le echo el agua, la cierro, la chequeo, me lavo los dientes y termino de lavarme los dientes, me lavo la nariz. Pap, pap, y ya se acabó.
Estábamos hablando ahorita de los indicadores. Si yo no soy una persona que tiene todos los indicadores que hablamos, que quizás me siento que respiro bien, me mido quizás en el Whoop, estoy viendo recovery time, pero quiero optimizar, ¿qué cosas quizás yo puedo identificar que digo, tengo que usar Verbal? Como que quizás no son los red flags que te llevan a una oficina Correcto, médica. pero esto estamos hablando de otra categoría de individuo que no es la persona que tiene un padecimiento, una sintomatología. Para esa persona, ver esto como un concepto de wellness. Volvemos. Va a optimizarte, va a ver los resultados. Y lo bueno de este grupo de individuos es que están mucho más dispuestos a tratar, experimentar cosas noveles que lo optimicen. Así que es verlo como otra herramienta más, ¿verdad? De la misma manera que le damos la importancia a los tenis, las suelas, las medias, los compresores, las tabletas de sal cuando hacemos maratones, los jellies que nos tomamos, las vitaminas que hacemos, el stretch. No olvides que tú puedes correr descalzo, pero sin respirar no puedes, no va a poder correr. Así que si estás dedicándole tiempo a optimizar el calzado, dale tiempo a optimizar tu capacidad aeróbica y tu capacidad de recovery y tu capacidad de endurance, respirando de una manera mucho más efectiva. En una presentación que yo tengo, yo pongo una imagen bien interesante. Michael Johnson hablaba que Usain Bolt era un super corredor, pero que él pensaba que podía correr los 9 segundos flat, porque aunque él era el más rápido de hacerlo, él tenía muchos issues en su técnica. Decía Michael Johnson, que medallista de oro, 200 y 400 metros. Yo tengo en mi presentación una foto de Usain Bolt llegando a la meta cuando él rompe el récord mundial de los 100 metros. Y él está respirando con la boca abierta. Tú pones un cheetah y después pongo una foto de un cheetah en un máximo pursuit de un impala. Fully blown. Corriendo hunting mode. Adrenalina, todo. La cheetah respirando por la nariz. Tengo el video también en slow motion. Con la boca cerrada, respirando por la nariz. Así que ellos llegan como a 60 millas por hora, creo que es Sí, como a sí, 130 kilómetros. una cosa. Yo vi una cheetah corriendo en Botswana y es volando. Los mamíferos estamos diseñados para la respiración nasal. No estamos diseñados para la respiración oral. Así que imagínate Usain Bolt optimizando su respiración. Crazy. En unos eventos que es cuestión de centésimas, ¿verdad? Y de milésimas, lo que hace una diferencia. Así que lo estás viendo hoy en día, muchos atletas ya están usando irrigaciones nasales. Hay otro tren que probablemente lo has visto, que es el de tapearse la Sí, el boca. mouth taping. El mouth taping a atletas de alto rendimiento. Y hay ciertos beneficios ahí y vienen unas cositas bien interesantes de Verbal con eso también. Pero si tú estás cerrando la boca para forzarte a respirar por la nariz, pero la nariz no está ready para aguantar el aire, sí está forzando el aire por la nariz, pero está causando más workload y más trabajo del necesario. Así que primero podemos entrenar el músculo para que... Entrena la nariz, la pone apta para la nariz. Y a mí me ha pasado mucho en mouth taping. Yo tengo pacientes que llevan 30 años respirando por la boca. Los atiendo, a lo mejor son pacientes quirúrgicos, los operé. La nariz se les abrió y siguen respirando por la boca. Dicen, doctor, yo siento que respiro perfecto, pero a cada rato estoy respirando por la boca. Porque ya hay un habituation de Sí, sí. tanto tiempo respirando por la boca. Entonces, esos pacientes sí hay un beneficio con el mouth tape. Claro, pero el beneficio no necesariamente es por la técnica de la nariz, sino es porque para un hábito, una manera de... Para un hábito de un recondicionamiento a la respiración nasal, correcto. Sí, pero qué interesante que estás hablando de un mismo dispositivo, pero los distintos usos que puede tener. Claro. Y no lo digo solamente por el lado como que, porque podemos tener población del podcast que identifica estos distintos usos, pero también tener mucho cuidado con las promociones que se ven de estos productos, Correcto. cuáles son estas aseveraciones que están haciendo, porque
te ayuda a respirar mejor. Sí, pero ¿cuál era la condición de Claro. la persona que hizo ese comentario? ¿Era operación? ¿Era por hábito? ¿Era una persona que ya respiraba por la nariz y optimizaba? Totalmente de acuerdo. Y por eso cuando nosotros hablamos de para quién es verbal efectivo, ¿verdad? Nosotros hablamos de ciertamente tenemos los pacientes con sinusitis y alergias nasales, hay un concepto de athletic performance, hay un concepto de sueño, pacientes con CPAP, donde hay una sección dentro de nuestro webpage con data y links a artículos que no tienen nada que ver con verbal, que valida todo eso. Todo dentro de un marco de wellness. También hay otra sección que es al concepto de meditación y yoga y todo lo que estimule una respiración nasal. Hay un montón de data en eso también, en capacidad, en sostenibilidad de onset de meditación y sostenibilidad de tiempo. No hay nada más cuesta arriba y la meditación es algo que se ha convertido en algo bien importante en mi rutina diaria, que tú tratar de meditar con la nariz tapada, ¿sabes? Horrible, ¿sabes? La nariz tapada, se sale moco, esto, no respiro bien. Eso nada más te impide concentrarte de una manera efectiva en un proceso de meditación. Así que por eso decimos que es para todo el mundo. Darle una oportunidad, creo que va a tener un impacto bien positivo en las personas que lo usan. ¿Verdad? La irrigación nasal, sí, ciertamente, obviamente, te digo esto como clínico, obviamente mi producto es Verbal y es el que yo recomiendo. Hay un montón de evidencia que nos valida como el mejor producto en el mercado, pero aún así, si la elección es otra, yo pienso que el concepto de higiene nasal y respectivamente es algo que la gente debe introducir a su rutina diaria, correcto, de una manera diaria, o sea, de una manera continua, persistente y progresiva. Una de las cosas lindas que tiene las irrigaciones nasales es que tú sientes un beneficio inmediato. O sea, tú tienes un catarro, una alergia, tú te lavas la nariz y tú vas a sentirte mejor tan pronto termine. Pero también tiene un componente compounding, progresivo. Paciente que se irriga y le va bien a un mes, ¿verdad? Y esto es validado por distintos cuestionarios validados por un montón de entidades. 4 o 5 meses respira mejor, se siente mejor. Y una vez tú engage, como me dicen ya probablemente miles de pacientes, una vez tú haces esto parte de tu rutina y tú engage, me dicen, doctor, es como lavarme los dientes. O sea, si salgo de casa y no lo hice, me siento incómoda, me siento sucia. Me voy de viaje, me lo llevo, ya es parte de mí que volvemos. Eso era parte, otro de los pain points que hicimos en Verbal. Es el único producto que tiene una tapa. Y eso es tan importante porque le da movilidad. Y la gente me decía, eso es meterlo en una bolsa o lo meto en la maleta, doctor, y esa punta está ahí, toda contaminada, va a meterme eso en la nariz. Eh, Ese era un tema tan recurrente. Una solución sencilla. La solución es, hay un montón de tecnología en el concepto. Yo hice estudios de Computational Fluid Dynamics, pero al final del día es la simplicidad. La gente lo quiere simple y sencillo. Y el mejor diseño es el diseño que es simple. Punto. Tú mencionaste algo también que es el lado de la meditación. Yo en pandemia empecé a practicar mucho el Wim Hof Method, la respiración, que más que meditación, creo que meditación es el proceso que llegas, pero esto es un ejercicio de De respiración. respiración, correcto. Y hay diferencia, como que son 5 años la aplicación, creo que tengo casi como 3.000 horas entre respiración, no sé los números, pero he sabido hacer la comparación de, ok, respiro por la boca solamente. ¿Cuánto es mi holding time? Respiro por la nariz. ¿Cuánto es mi holding time? Ujú. Inhalo por la nariz, exhalo por la boca. ¿Cuál es mi holding time? Por la noche, por el día. Y tú puedes ver ese cambio. Eso también es bien emocional, ¿verdad? Porque hablar de un holding time que está pasando por tu cabeza, Sí, ansiedades. seguro. Pero la diferencia de respirar por la nariz y corriendo también particularmente cuando que ahora tú empiezas a decir cosas y yo puedo empezar a conectar puntos, Ujú. tú respiras por la boca corriendo y sientes todo frío.
sientes la encía, los dientes, Ujú, pero también una reacción a que no estás entrenando el músculo de la nariz y el correcto. músculo ya no aguanta esa, qué sé yo, la hiperventilación, no sé cómo llamarlo. Correcto. Bueno, el concepto de los neti potty, meterse agua por la nariz, es un concepto milenario que lo empezó en India con los yogis en los templos utilizando un neti pot de barro. Desde aquel entonces, esta gente integra la ir el meterse agua por la nariz como parte de su ritual espiritual. Y el neti pot llega de un hindú que llega a Estados Unidos y lo populariza. Pero ese concepto de esa lamparita de Aladino, de echarse agua antes de meditar, hay evidencia de eso de hace 1800 años atrás. Wow. Sí, sí, con ese propósito. Luisam, ya casi terminando, no quiero dejar también la oportunidad porque en verdad me fascina y eres de esas entrevistas que de verdad salgo del año bien emocionado Gracias. porque me emocionaba. Cuando me dijeron como que, mira, tenemos esto, yo 100% quiero. Y parte de nuestra audiencia también me envió una pregunta que es, porque la persona que lo hizo también es usuario del producto, Ah, me lo recomendó, así que viene por alguien qué que cool. está dentro de tu mundo. Y es que, ¿cuál es la relación entre la memoria y la higiene nasal? Porque algo también que escuché en una entrevista que tú diste es que el nervio nasal hace más parte del músculo del cerebro que del sistema nervioso por la conexión que hay. So, el olfato, eh, cuando hablamos de, vamos a llevarlo a, a lo más esencial. Realmente, a diferencia de los demás nervios, el nervio del olfato realmente, más que un nervio, es la modificación del cerebro que se mete en la nariz. Es cerebro realmente. Y está conectado al área de la memoria del cerebro, tiene una conexión directa. Por eso a veces a ti te huele alguien cocinando y te trae una memoria de tu mamá cocinando, o te trae o huele un perfume y te recuerda a alguien, porque tiene esa conexión directa. Una de las cosas que vemos en pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas, principalmente la más común Alzheimer, es que, y esto está súper documentado, si cuando esa persona le hace un diagnóstico de Alzheimer, empiezan a mirar para atrás 2, 3 años y esa persona llevaba 3 años quejándose de pérdida de olfato. ¿Ok? Así que pérdida de olfato en pacientes adultos con predisposición a Alzheimer's es un red flag. ¿Ok? Eso es bien común. Con Parkinson pasa lo mismo. Eh, lo que hemos visto inicialmente con pacientes que tenían trauma en cerebro, que perdían el olfato permanentemente, pero ahora se ha convertido en algo bien vigente en pacientes post-COVID que pierden el olfato permanentemente. La mayoría de la gente que pierde el olfato por COVID le regresa, pero hay un grupo que es permanente. Es que la pérdida del olfato te lleva a un decline de memoria. Y tú sin ninguna otra predisposición, gente jóvenes que le ha dado, si tú sigues a estas personas a 5 años, a 10 años, alguien con olfato versus alguien sin olfato, hay un declive en la memoria, porque tú estás perdiendo un input sensorial bien importante de tu recordarte. Así que, por otro lado, tenemos personas que pierden el olfato de manera obstructiva y vemos ese fenómeno. Y de manera obstructiva ya sea por pólipos nasales o por congestión crónica. So, las personas que no respiran bien por la nariz tienden que tienen pérdida de olfato, van a estar en ese fenómeno de pérdida progresiva de memoria, que es leve, pero es compounding. Y así que una parte bien, bien, bien importante. Estoy fascinado, porque también tú te pones a pensar que tú tienes gente que es ciega o sorda que pueden vivir. El ciego y sordo puede, pero ¿qué pasa? Se refuerza los olores.
o si pierdes la visión, Sí, maximizan otros sentidos. correcto, porque es variable. Despeja una variable para poder entonces como que te consigna o te enfoca en eso. Ujú. Pero igual, por ejemplo, para utilizar otro mamífero como los perros, que quizás es el animal, la mascota que la mayoría de las personas tienen, se pueden quedar ciegos, se pueden quedar sordos, pero pierden la nariz, Y van para out. abajo. Pues, vuelvo y te digo, la diferencia es que todos estos nervios de la audición, de la visión, van a otras áreas de la corteza cerebral. Pero el olfato va directamente al área del cerebro de la memoria. ¿Qué es cuál? Eso es el lóbulo frontal. No, eso es área temporal, lo que llaman el Ninorrhino Complex, la amígdala, el hipocampo, toda esa área tiene unos inputs bien directos del sistema olfactorio. Y por eso lo vemos. Lo más común es Alzheimer disease. Una persona adulta que no es que tenga pólipos nasales o que tuvo un trauma, que se está quejando de pérdida de olfato, chequense, porque es bien dramático. Es una pregunta bastante clásica de pacientes de Alzheimer. Hay un issue con olfato, ya sea pérdida de percepción, en ocasiones pueden tener lo que se llaman fantomias, le dan unos olores raros, le huele a quemado, le huele a carbón, le huele a tiza, le huele a metálico. Esos son, ¿verdad?, red flags que necesitan evaluación. Luisam, ya casi terminando Mentores en Línea, al final de Mentores en Línea hacemos 4 preguntas de fuego. Uf, Así que vamos vamos para para encima. allá. La primera, si tuviéramos la oportunidad de estar en la película Back to the Future, estamos con Doc en el DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? Mano, a mí me gustaría ir a Jerusalén a la época de Cristo, mano. Me gustaría, ahí yo iría. Yo creo que nada para mí en esta época de mi vida es más enigmático que esa relación que yo tengo. Así que si yo fuera a escoger algo ahí y fuera esa figura histórica de Jesucristo. Segunda pregunta, tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros invitados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva al doctor Luisam Tarraz? Quiéreme así de Nampa Básico. Buenísimo, buenísimo. Hablo, esa no me la Sí, esperé. Eso estuvo sí, bueno. esa canción me motiva. Tercera pregunta, ¿qué 3 libros les recomendaría a nuestra audiencia? Hay un libro que se llama The Daily Stoic De Ryan Holiday. de Ryan Holiday y también viene uno que es de Daily Father, que también es de Ryan Holiday. Yo pienso que ese tomo eh, duro. Se nota tu pasión por la filosofía. Está bien. La serie de libros, los 4 tomos, pero particularmente el tomo 3 de Conversaciones con Dios, libro filosófico bueno. Meditation de Marco Aurelio es probablemente el único libro que yo he leído más de 2 veces. Eh, el cuarto libro, Gana tu ruta, de Carlos Figueroa. Boom. Para mencionar el pana. Me Sí, gusta, me gusta. Luisam, ¿cuál es tu última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para nuestra audiencia? wow. Para tu audiencia, yo diría que si lo das todo, failure is okay. Ya. Siéntete que lo diste todo. Usualmente se da, hay veces que no se da, que no hay, pero si lo das todo, tú siéntete con esa paz que tú lo diste todo. Y si fallaste, it's okay. Vas a tener otras oportunidades. El mundo no se acaba. Yo miro para atrás cuántas veces yo estuve estresado por un examen, por una nota, por una carta que estaba esperando. Y miro para atrás y me parece tan irrelevante todo eso y tan inconsecuente. Así que lo que es consistente de lo que yo me siento orgulloso es eso, con lo que hablamos. Trabajé duro, lo di todo. Verbal es parte de eso, sigo trabajando duro, cada vez me sorprendo más donde llegamos, pero si en algún momento pues no existe más y no podemos más
o WeFake, mano, yo con mis pacientes, con mis investors, con todo el mundo, ¿sabes? Con la cara bien en alto de que yo di todo lo que tenía. Y, y por lo menos a esta época de mi vida, ese, esa es la mentoría que yo quiero dar a la gente más jóvenes. Como que dalo todo, brother, y si no se te dio, no importa, ¿sabes? Van a haber más oportunidades. Disfruten la juventud, Pero lo diste todo. seguro. Luisam, un honor, un verdadero honor. Para mí también, mano. Agradecido por tu aportación. Creo que a la salud, al campo, mano, hacer un ejemplo de que hustle beats talent when talent doesn't hustle. Hustle beats talent every day. Momento de pauta, eso es importante y nos podemos ir de aquí. ¿Dónde conseguimos Verbal? Mencionaste que están ahora en farmacias en Puerto Rico, Ujú. página web, Amazon, sin pena alguna. Gracias, mano. Pues nosotros estamos en Amazon, estamos en letsverbal.com. Múltiples otorrinos lo tienen en su oficina, pero estamos súper contentos que ya estamos en un montón de farmacias de la comunidad. Vamos a estar en Farmacia Aliada, Farmacias Plaza y seguimos expandiéndonos. Yo creo que Puerto Rico es un excelente mercado para nosotros y es donde queremos estar y es donde queremos crecer. Gracias. Gracias a ti. Bye.